La hermenéutica. El término de hermenéutica deriva del griego que se significa expresar o enunciar un pensamiento, así como también descifrar e interpretar un mensaje o un texto. Originalmente, la hermenéutica fue una técnica para la interpretación de textos literarios bíblicos. Actualmente, la hermenéutica es una corriente filosófica que, hundiendo sus raíces en la fenomenología de Husserl y el vitalismo nietzscheano, surge a mediados del siglo XX y tiene como máximos exponentes a Gadamer, Heidegger y Bayerson. Las características de la hermenéutica son interpretar un texto más allá de un sentido literal. Nunca se llega a una comprensión final o definitiva de un texto. Se interpreta y se reinterpreta el texto. Para descubrir el significado de un texto, debemos tener presente el contexto del autor y de su sistema sociocultural para llevar a cabo un diálogo con el texto. Poner en cuenta el diálogo de los prejuicios del autor y del lector, para así concretar el horizonte y contexto del lector y del autor. Es interpretativa, empírica, cualitativa y reflexiva. Las ventajas de la hermenéutica son un método general de la comprensión. Deleuze, citado por Martínez, comenta que se aplica correctamente a cualquier otra forma que pueda tener algún significado, como el comportamiento en general, las formas no verbales de conducta, los sistemas culturales, las organizaciones sociales y los sistemas conceptuales científicos o bien filosóficos. No solo reconoce los objetos físicos, sino también su significado. También nos va a permitir la intersubjetividad como herramienta de análisis para así admitir el carácter de rigurosidad necesaria en los procesos de comprensión, interpretación y de aplicación. Las desventajas son el significado de las acciones humanas que no siempre son tan evidentes, por lo cual es necesario de ciertas normas, reglas o técnicas que nos ayuden a hacerlo más patente y claro. La fenomenología se deriva del griego apariencia, ciencia. La fenomenología es el estudio de la ciencia del fenómeno, puesto que todo aquello que aparece es un fenómeno. En un sentido más general, por fenomenología se entiende la escuela de pensamiento o corriente filosófica creada por Husserl en la primera mitad del siglo XX, cuyos principios son esenciales para la comprensión de la corriente constructivista. La fenomenología es la investigación sistemática de la subjetividad. Su meta es el estudio del mundo tal como se nos presenta a través de la conciencia. Pardo en el 2002 menciona que desde el siglo XVIII la palabra fenomenología se ha utilizado como expresión de distintos conceptos. La fenomenología se declara como la ciencia fundamental de la filosofía y se llama a sí misma ciencia de fenómenos, designando entonces a la psicología como una ciencia de fenómenos psíquicos, a la ciencia natural como una ciencia de fenómenos físicos, y también se habla de la historia de fenómenos históricos. La fenomenología se difundió rápidamente por la cultura occidental luego de haberse originado en Alemania y ser la corriente más influyente en la filosofía en el primer tercio del siglo anterior. Características. Se abstiene de formular juicios de cualquier clase. Es un método descriptivo, reflexivo y de exigente rigor científico. Sus enunciados son válidos en un tiempo y en un espacio específico. La intencionalidad es una prioridad más básica. Se refiere al hecho de que toda conciencia es conciencia de algo. Todo acto de conciencia es siempre una relación con otra cosa, un referirse a algo. Y la fenomenología se caracteriza por ser una teoría que busca la esencia de los fenómenos. Las ventajas del método fenomenológico se captan de la esencia de los fenómenos de la vida humana, la intersubjetividad y la subjetividad,
así volviendo discutible aquello que antes era considerado cierto y evidente, según Epoche, por lo que el mundo se hace fenómeno y como tal cuestionable, logrando hacer aparecer los elementos no considerados en juicio anteriores acerca del mundo. Este método nos ofrece una mirada diferente a las técnicas grupales de investigación, porque coloca su atención no en el grupo, sino en el individuo, en el cual se puede conocer partiendo de un análisis de conciencia para hacer un proceso de reflexión sobre los otros. Las desventajas de este método tienen un alto grado de complejidad, convirtiéndose en un verdadero desafío, ya que se debe de desinteresar de los intereses propios con el propósito de examinar no desde la acción, sino desde la reflexión. Rodríguez y García en 1966, citado por Díaz en el 2009, definen análisis de datos cualitativos como un conjunto de manipulaciones, transformaciones, operaciones, reflexiones, comprobaciones que se realizan con el fin de extraer significados relevantes en relación con un problema de investigación. Teoría fundamentada. Construida por Gleiser y Strauss, consiste en un proceso sistemático de investigación en el cual la recolección, el análisis de los datos y la teoría surgida de ellos están íntimamente relacionados. La teoría influye inductivamente de un proceso de comparación constante de la información recabada. El investigador no se plantea hipótesis a priori, estas se emergen del análisis de la realidad. El análisis se plantea en tres fases. La fase de codificación abierta, que comienza en el proceso de construcción de categorías. Luego está la fase de codificación axial, que tiene como propósito reagrupar los datos que se separaron durante la codificación abierta y así iniciar la generación de teoría y su validación con los datos. Y por último, la codificación selectiva, en la cual se van a identificar las categorías principales más inclusivas y las modificaciones de la estructura en función de las mismas, y se integran y se refinan categorías para comenzar la producción del texto narrativo y continuar la validación de la teoría para su presentación final. Tenemos como ejemplo la película de Martin Luther, donde la Iglesia es quien controlaba a la sociedad por medio de un ente llamado Dios, el cual castigaba si hacías algo mal, y por esto la religión en ese tiempo era quien tenía el control máximo, teniendo el poder de castigar a toda aquella persona que fuera en contra de las ideologías de la Iglesia, así como pasó con Martin Luther por estar en contra de todos los pensamientos de la Iglesia y querer imponer nuevas ideas de alguna forma que difamaban a las impuestas por la Iglesia en ese entonces.